la columna de salud mental en este lunes 24 de junio, la última semana del mes de junio, otro mes que pasó rápido. Y está la psicóloga Inés Colli para charlar con nosotros. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas los que están escuchando. Bien, con Bueno, frío hoy. sí, terriblemente frío. Ayer estábamos más tranqui, hoy es crudo el frío. Me quedé, estaba escuchando un rato ahí mientras, como llegué un ratito antes, digo, cómo empalmar nuestro tema de la columna de salud mental con lo que venían, Con la guerra de con las la galaxias. ciencia y la guerra de las galaxias. Y pensaba cuando hablaban bueno, de esto, de los desechos y dónde quedan estas cosas. Pensaba en no queremos ser más esta humanidad, que es una frase de Susie Shock que utiliza, bueno, en términos de qué humanidad queremos ser y a dónde debemos apuntar, ¿no? Claro, claro. Estamos en el mes del orgullo, en la Ujú. semana también de este día, que es el viernes, entiendo, Sí, ¿no? el viernes. El día del orgullo. ¿Cómo podemos pensar la salud mental y el tratamiento, está Ujú, bien dicho, ujú. en términos de diversidad y demás? Sí, mañana también es el día de las diversidades sexuales y el 28 es el día del orgullo, que esto tiene que ver con la gesta que se dio en el 69 en Stonewall, en Nueva York, que bueno, que tiene que ver con una redada policial y bueno, y a partir de ahí, bueno, se empieza a hacer como un movimiento que se empieza a visibilizar. eh, bueno, que tiene que ver con la reivindicación de luchas, ¿no? Bien. Eh, Mucho tiempo después, esto fue en el 69, en 1990, la Organización Mundial de la Salud, bueno, saca de la lista de enfermedades mentales a lo que tenía que ver con, con la homosexualidad o estas cuestiones, y las coloca como variaciones de la sexualidad humana. Nosotros en nuestro país, la ley de salud mental también se pronuncia al respecto, diciendo que, bueno, que no se puede hacer ningún diagnóstico en relación a la orientación sexual de las personas. Esto es importante porque, bueno, las psicólogas, los psicólogos, bueno, psiquiatras, durante mucho tiempo tuvieron injerencia, y de hecho uno a veces escucha en la clínica, bueno, que mucha gente no quiere ir a consultar porque hemos tenido, no lo digo yo en persona, pero bueno, me hago cargo de años de profesión y de cómo van calando algunos discursos, bueno, de hacer diagnósticos diferenciales en función de la orientación sexual. Claro. Eso la ley de salud mental pone blanco sobre negro en relación a eso, porque bueno, también en otro momento se realizaban internaciones o se medicaliz se obligaba a realizar tratamientos a personas que se salían de la norma. Eh, en el 2006 se reúnen en Yogyakarta, que se reúnen bueno, de diferentes países representantes, juristas y militantes, y gente que sabe mucho del tema, y Mm. hacen principios en relación a bueno, cómo deben ser tratados todas las personas en relación a los derechos humanos, ¿no? Claro. Y cómo se obliga a los estados parte a tomar medidas en relación a eso, ¿no? Sí. Nuestro país tiene un marco normativo que no es, o sea, no es que se, digo, para poder diferenciar de lo que son los marcos normativos por fuera de un partido político, porque si no parecería que cuando viene un partido político nuevo, bueno, todo eso que se hizo parecería que hay que eliminarlo, ¿no? Y esto en Claro. realidad son convenciones internacionales y acuerdos que se hacen entre países para, bueno, garantizar los derechos humanos, ¿no? De todas las personas. Y esto, o sea, tiene directa relación con la salud mental en este sentido, ¿no? Acá nosotros eh, a veces se vuelve a escuchar esto de las terapias de conversión, ¿no? Como si fuese corregible o como si hubiese algún tratamiento para revertir alguna situación.
y en realidad, bueno, nosotros tenemos un marco normativo como es la Ley de Identidad de Género, Claro. bueno, como decía, la Ley de Salud Mental también y adicciones incluye eh, y regula las prácticas. De hecho, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la Argentina, la FEPRA, también toma posición y ordena, y de hecho, bueno, eh, los profesionales de la salud pueden ser, o sea, pueden ser no, son sancionados en relación a si no se llevan adelante las buenas prácticas en relación a cómo escuchamos, cómo intervenimos frente a algunas situaciones que tengan que ver con bueno, la vida en general de las personas y específicamente con lo que tenga que ver con la identidad de las personas, ¿no? Claro. Quiero preguntarte, me parece súper interesante saber si está ese dato de qué se decía cuando el diagnóstico se daba como si fuese una enfermedad, ¿no? A las personas que tenían una orientación por ahí no, que se salía de lo binario, ¿no? De lo heterosexual. ¿Cuál era el diagnóstico que se le daba? Y Digo, ¿cuál era la etiología que buscaban, ¿no? De la mira, enfermedad. sí, o sea, cualquier desviación de la norma era considerada esto, una desviación de la norma. Claro, De hecho, incluso durante muchos años, y de hecho el plan de estudio de la Facultad de Psicología de la UNR, desde los inicios actualmente se trabaja con perspectiva de género. O sea, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Que no tiene que ver con la ideología de género. claro, O sea, porque no tiene que ver con lo que el profesional crea, sienta o cómo lleva adelante su vida, sino, bueno, qué se reconoce y cómo se escucha a un sujeto que se sienta en el consultorio, un sujeto, un sujete, una sujeta, el que se sienta en el consultorio, a hablar de lo que le pasa. claro. Y ese hablar de lo que le pasa puede tener que ver con que, bueno, no se sienta o no se perciba de acuerdo a cómo fue nombrado o cómo al sexo que le asignaron al nacer, al sexo Claro. biológico. Esto antes era considerado una enfermedad mental, porque se suponía o se decía que no había otra posibilidad. Si vos nacías con determinada genitalidad, deberías después comportarte y desenvolverte en la vida y sentirte con lo que tenía que ver con ese sexo biológico con Claro. el que habías nacido. Eh, pero además porque las sociedades en relación al género atribuyen, en relación al género, o sea, lo binario del género, esto de lo masculino y lo femenino, determinados modos de conducta, determinadas características físicas, las vestimentas, o sea, costumbres. Bueno, sabemos que a partir de un tiempo a esta parte, y por suerte, se empezaron a reconocer bueno, otras posibilidades. Esto Claro. que vos decías, lo no binario. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, a partir de la Ley de Identidad de Género, que los documentos de identidad está la opción de la X, o sea, que alguien no se reconozca dentro del binarismo femenino-masculino, Claro. ¿no? Esto es un avance muy importante y de hecho hemos sido dentro de algunos países de Latinoamérica pioneros en esto, a pesar de que esta semana estaba leyendo un artículo donde, bueno, el vocero presidencial, una de las primeras cosas que dice, ¿no? Desde que asume Milei es que se prohibía el uso del lenguaje inclusivo y también todo lo que tenía que ver con políticas con perspectiva de género, ¿no? Esto de, bueno, nosotros también tenemos dentro de este marco normativo que tiene que ver con las adecuaciones de las leyes de los países a estos principios que te contaba antes, lo que es la ESI Ujú. también en las escuelas, la importancia que eso tiene, la importancia que ha tenido en todo, en un montón de órdenes la ESI, ¿no? Pero volver atrás en esto, que tiene que ver con estos derechos conquistados y adquiridos, que además tienen que ver con luchas y militancias del colectivo durante muchísimos años, ¿no? Esto que yo digo que en el 69 aparece con esta revuelta en Nueva York, bueno, no había nacido ahí, era porque, bueno, han sido siempre un colectivo que ha sido perseguido y ha sido en el marco de eso, bueno,
han sufrido un montón de situaciones de violencia. De hecho, nosotros hace 2 meses tuvimos esta situación de estas 3 mujeres que fueron, bueno, quemadas, le tiraron una bomba solamente por el hecho de ser lesbianas, ¿no? Claro, en Barracas. Exactamente. Y esto, a pesar de todo el marco normativo y de todo, sigue sucediendo, pero lo más complicado, digo, para pensar en qué nos queda, lo que nos convoca a nosotras como psicólogas y psicólogos, bueno, que la violencia también se puede ejercer desde el consultorio y desde la posición del que escucha, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería, ¿no? la violencia que ejerce, planteémoslo en términos del profesional de la salud mental, pero en general, ¿no? Del personal médico, ponele. Bueno, por ejemplo, lo que yo escucho siempre, yo también estoy en la Comisión de Géneros, Diversidades y Disidencias de la FEPRA, de la Federación Argentina de Psicólogos y Psicólogas, donde participan colegas de los colegios profesionales y de asociaciones profesionales que agrupan a psicólogas y psicólogos de todo el país. Y lo que siempre escuchamos es como, por ejemplo, una persona, ¿no? Porque la ley de identidad de género no solamente dice que una persona debe ser llamada por su nombre elegido, ¿no? De acuerdo a Claro. cómo se autopercibe. No es necesario tener el DNI vigente. De hecho, en la facultad, toda la UNR, o sea, se puede hacer el trámite del cambio sin haber hecho el cambio en el DNI. O sea, alguien puede ir a decir, yo estoy en este proceso. eh, y una escucha que en los centros de salud, en los hospitales, en los sanatorios, en las salas de espera, delante de todo el mundo, se llama a una persona que fue y que, bueno, informó cómo quiere ser llamada por el nombre que tiene en el documento o un nombre anterior a su situación actual. Eso ya Claro. es violento, ¿no? Sobre todo cuando el nombre identifica un género, o sea, ¿no? Es muy común que a las mujeres trans les digan su nombre masculino o Claro. las llamen con el pronombre masculino, siendo que, bueno, una persona elige ser llamada con el nombre que quiere e incluso con el pronombre que quiere, ¿no? Y no necesariamente eso se tiene o sea, tiene que coincidir con cómo el otro te ve, o sea, Claro. porque digo, esto que no es que, porque todo el mundo dice, ay, pero qué contradictorio, porque se hace llamar como la o como él, pero después se viste, o sea, a mí no me importa cómo se viste la gente, yo puedo tener en el consultorio a alguien que, porque a mí me parezca, o sea, yo le voy a preguntar primero cómo quiere ser llamada, llamada, llamado, llamade, qué tiene para decir con respecto a eso, porque además, bueno, nosotros tenemos el principio de la abstinencia que tiene que ver también con esto. Yo mis creencias personales, mi posición, mi elección sexual, Claro. no tiene que ver o no se tiene que poner a jugar, o en el mejor de los casos no se tiene que poner a jugar al momento de recibir una persona y atenderla, ¿no? Y de ahí en adelante todo, ¿no? Porque si yo ya, por ejemplo, hay algo muy común que tiene que ver con algunos diagnósticos o presunciones diagnósticas que se hacen, un mal entendimiento a mi criterio de, de, en relación al diagnóstico de psicosis, como algo que se llama el empuje hacia la mujer, bueno, una cosa muy técnica, y entonces se supone que si ¿no? Como apresurarse a diagnosticar en base a, bueno, a cómo se viste una persona y cómo te dice que, digo, se necesita mucho más para decir a alguien Claro. está, y en todo caso yo puedo tener un criterio en relación a lo que yo pueda ir viendo para direccionar la cura o para direccionar un tratamiento, pero no es la confirmación inmediata, ¿no? Yo no hago diagnóstico por vista. O sea, ¿qué te Claro. pusiste? Y me decís cómo te llamás y lo que tenés puesto, yo no voy a hacer un diagnóstico, por lo tanto un tratamiento. Tampoco, incluso la ley de identidad de género es
muy clara en relación a eso. Es como un ordenador interesante para la práctica, porque incluso dice que una persona esto puede, no necesita ningún diagnóstico médico ni psicológico ni estar en tratamiento para ir a pedir un cambio en su DNI. O Claro. sea, que esto también antes era algo que se hacía. Bueno, tenía que ir a un tratamiento y el psicólogo tenía que decir si esa persona estaba bien que vaya a hacer el cambio o si era algo transitorio en su vida, ¿no? Como que también el lugar de poder que tenía. Por eso digo, en nombre de algunas profesiones y algunas prácticas se han hecho cosas terribles, ¿no? Claro, Después, total. a veces yo cuando trabajo con algunas situaciones pido disculpas porque te cuentan que, qué sé yo, a mí de chiquita me llevaron o de chiquito me llevaron y bueno, me hicieron ir al psicólogo, me mandaron de la escuela, digo, hace muchos años, ¿no? Eh, pero bueno, no quiere decir que no siga sucediendo. Y el psicólogo o la psicóloga me dijo o le dijo a mis papás, de hecho, la película Yo Nena, Yo Princesa, no sé si la viste vos que estabas hablando de película, que te gustaba de película. Leí una parte del libro, Bueno, pero no vi la película. bueno, en la película lo que se muestra es una Perdón, de historia. hecho, libro y película de una hecho por una universidad argentina. No, y aparte es una historia verídica, es Sí, la primer persona, o sea, es el primer DNI que se da a una niña trans en nuestro país, digo, y es un antecedente importante. Y a la primer psicóloga que la llevan, o sea, hace una terapia de conversión. Y le dice a los papás de esta niña que le tienen que sacar todos los juguetes, de que no le tienen que prohibir el rosa, o sea, esto también, ¿no? Como esta creencia de que ahora las niñas, los niños y las niñas son un poco más inteligentes en esto de, bueno, no hay colores de nena ni de claro. nene, no hay juguetes de nena y de nene, no, esto como el sexo biológico determina después todo el recorrido que va a hacer una persona a lo largo de su vida, ¿no? Porque, bueno, porque nace con determinada genitalidad o con determinada información cromosómica y esto también, bueno, la carga de hormonas que tenga, bueno, qué es lo que va a ser el resto de su vida, Claro. determinado por, bueno, si es macho o hembra, llamémosle, ¿no? Sí, Porque, bueno, ser hombre o mujer podríamos pensar que es un concepto diferente. Eh, medio animalesco plantearlo así, ¿no? no sé si animalesco, pero sí pensar que una información cromosómica y la aportación o no de un pene o una vulva o determinado aparato, determinada genitalidad te ubica dentro de ese lado, Claro, no de lo femenino y lo masculino. Lo femenino y lo masculino tiene que ver con el género, que tiene que ver con todas estas otras características socioculturales, o sea, y los roles que se van asumiendo, ¿se claro. entiende? Y entonces, ¿por qué es importante profesionales que trabajemos en salud con perspectiva de género? Porque yo también conformo una comisión de géneros y diversidades de diferentes colegios profesionales y la mutual de la Asociación Médica, y una de las discusiones que teníamos y que decía una de mis compañeras que es médica, decía, bueno, nosotras las médicas tenemos una responsabilidad primaria, que esto de asignamos no solamente un sexo, sino que con ese sexo también asignamos todo esto, ¿no? Determinamos, pues no se pone cromosoma XXXY en una partida, se pone Claro. femenino masculino. Eh, a no ser que el adulto, algún progenitor, decida, qué sé yo, cuando va a hacer un DNI, ponerlo no binario, o sea, a ese sujeto que nace, ¿no? Claro. Pero la mayoría de las personas ubican de algún lado, de este lado o del otro lado, de acuerdo a esto. Si tenés pene, sos masculino, si no lo tenés, sos femenino. Y de ahí en adelante un montón de cosas. Nosotros, qué sé yo, las leyes argentinas también dicen, y los principios internacionales, bueno, que hasta los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a las terapias hormonales y a las reasignaciones
las intervenciones quirúrgicas que tienen que ver con esto, son parte del tratamiento de una persona que está transitando algo de esta situación, ¿se entiende? Claro, sí, 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 sí. En eso, para cerrar, te pregunto justamente eso, ¿qué rol puede tener la sociedad en esa parte, ¿no? El conjunto de la sociedad, digo, por ahí los que de alguna manera estamos, decirlo así va a sonar feo que lo diga, pero que para el común de la gente están dentro de la normalidad, ¿no? O fuera de las diversidades, no sé, de las disidencias, o que son dentro del binarismo, no sé, hay miles de formas de plantearlo, no sé qué forma ponerlo para que no sea... Y viste que esto es cada vez más cuestionado, esto de qué Habría que sería hacer la un norma. manual de una guía o un manual de buenas formas de comunicar esto también. Me parece que sería algo Bueno, muy esto bueno. que yo te digo de los principios de Yogyakarta, dentro de las cosas que bajan para los estados parte, también tiene que ver con Con esto. la Hay cosas que no comunicación. es solamente para los estados y las normativas, sino también para la sociedad civil, para Claro, los privados, para los medios de comunicación. De hecho, la ley Micaela, que tiene que ver con una ley en relación a perspectiva de género, obviamente que también se tocan cuestiones en relación a violencias, pero una de las cuestiones que pone, que están discutidas, pero que en su momento es una ley muy sencilla, no es complicado, que tiene que ver con la formación claro. en género, nada más que eso, y que se entiende, a ver, en esto, digo, cómo transmitir y cómo tocar algunos temas, digo, porque los medios de comunicación son sumamente importantes en qué se dice, Total. cómo se dice, eh, eh, siempre es mucho más claro en cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias, bueno, todos los grupos que no son lo, lo, la hegemonía y que tienen que ver con supuestas minorías, que bueno, tan minorías no son, pero el trato digno, Claro. llamémosle, me parece que es el punto, y el respeto a la singularidad, a la intimidad, a, a lo que el otro dice y cómo lo dice y cómo lo siente, y bueno, el cuidado que hay que tener con esto, ¿no? Creo que este fin de semana, que no sé si salió en muchos lados, acá en Rosario se hizo el encuentro el LGTBIQ NB más. No me quiero olvidar ninguna letra. Es muy largo, muy Es muy largo. largo. Sí, estuvieron acá el miércoles charlando con nosotros. Bueno, y bueno, y estos actos que tienen que ver con, bueno, que haya una marcha, que haya un encuentro donde se discuta, donde participe en las Sí, personas, la visibilización, el poder convivir con esto, con lo diverso, con que claro. cada cual, o sea, cada cual en su intimidad y en su modo de autopercibirse y de ser, si vos te pones a escuchar atentamente, cada cual se ubica diferente frente a cualquier rol. Incluso pensamos sobre todo en las nuevas masculinidades en relación a, bueno, los varones trans, cómo se ubican dentro de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Ujú. Bueno, hay algo de esto que se pone en discusión y obviamente las sociedades se resisten porque bueno, son cuestiones que es como es una disputa de sentido. Y en definitiva tiene que ver también con un posicionamiento político, esto de, bueno, Claro. el 28 de junio, el Día del Orgullo, es puramente político, Ujú, ¿no? ujú. Porque tiene que ver con una reivindicación de una lucha de muchísimos años, de situaciones. De hecho, también nosotros acá en nuestro país y en esta provincia hace poco se sancionó la ley de reparación histórica, Sí, que bueno, que también da cuenta de cómo a pesar de la vuelta de la democracia, bueno, hubo un colectivo que siguió siendo víctima durante muchísimos años hasta que se reconocieron sus derechos ujú, del abuso policial, del maltrato, del destrato, bueno, de la diferencia en las condiciones que
que habitan los lugares, ¿no? Esto que yo te decía por ejemplo, la ley del cupo laboral trans, la ley de derecho a la vivienda, la ley de tratamiento y de accesibilidad, todo lo que tiene que ver con VIH, hepatitis o cualquier eh, afección que tenga que ver con la transmisión sexual, Sí. bueno, el matrimonio igualitario, todo este marco normativo, o sea, no es casualidad que nosotros lo tengamos, porque estuvimos dentro de los estados parte que adhirió a este tratado de principio. Y es en este contexto donde parece que los discursos de odio tienen, o sea, vuelven con toda esta fuerza, esta potencia y que se plasman directamente en hechos de agresividad directa, porque no es que quedan en el discurso solamente, que obviamente que también hay que oponerse y tratar de ir en contra de eso. Después hay gente que en nombre de o fogoneado por algunos discursos termina haciendo esto que, bueno, pasa con estas compañeras que le tiran una bomba porque, bueno, eran mujeres que vivían en pareja y libremente, ¿no? No hay que olvidarse que las sociedades siguen siendo injustas. Eh, y cuanto más, o sea, y pensar en estos momentos históricos y sociohistóricos, también hay que poder pensarnos, por lo menos los profesionales, y en este caso las y los psicólogos, cuando hablamos de sujetos sociohistóricos, ¿no? Claro. Y vuelvo a lo mismo, esto no tiene que ver con una ideología de género, sino que tiene que ver con una perspectiva, porque si no, no estaríamos pudiendo escuchar al sujeto de la época, quedaríamos atendiendo gente que no existe, ¿no? Porque si yo sigo pensando en categorías que y además esto, no tiene que ver, las leyes no tienen que ver si yo estoy de acuerdo o no, si yo quiero hacerlo o no, si a mí me parece o no, son leyes, o sea, mi opinión no importa. Claro. No se trata de, ay, no, porque un psicólogo no está de acuerdo con la ley de identidad de género o una psicóloga no está de acuerdo con... Bueno, no importa, es una ley, o sea, no nadie, bueno, a nadie le... Si yo no estoy de acuerdo con el semáforo en rojo o el semáforo en verde, o sea, a mí me van a sancionar igual si yo lo paso. Claro. Yo no puedo decirle al juez, ah, no, pero yo no estoy de acuerdo con que el rojo sea parar. O sea, señora, ¿qué le pasa? ¿Se Claro, entiende? sí, sí, sí. Bueno, en esto, viste que hay en temas que la gente se cree con derecho a que puede opinar. No, a mí no me parece. Bueno, no se trata de parecer. Hay fundamentos científicos, históricos. En esto que yo te decía de los principios, la gente que se reunió no es una gente improvisada, es en base a estudios, hay juristas internacionales y sobre todo esto tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos engloban a la humanidad. Y bueno, y cuando yo te decía no queremos ser más esta humanidad, es que las humanidades, o sea, tiene que alojar a todos, todas, todes, ser lo más justo posible y nosotros en el consultorio tenemos que hacer lo mismo, porque si no estamos reproduciendo modos violentos y patologizantes con todas las consecuencias que puede tener, sobre todo en infancias, ¿no? Claro. Todas las consecuencias que puede tener para alguien. De hecho, hay testimonios de personas que han sido en su infancia atendidas por profesionales de la salud de un modo y los efectos para esa subjetividad que son desgarradores, ¿no? Porque después uno escucha esas historias y repuntar eso, donde te hacen creer que vos no sos digno ni de amor, ni de tratamiento, ni de nada. Claro. Bueno, de hecho hay mucha gente bueno, que toma decisiones extremas, ¿no? En base a esto, Sí, desde total. lastimarse hasta quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante. No es cualquier responsabilidad. Hay mayor o menos, no es lo mismo la consecuencia que puede tener alguien que hace un chiste, que obviamente que no está bueno y que cada vez tendríamos que hacerlo menos, que un profesional que hace. Hay diferentes grados Claro. de responsabilidad. Y bueno, y los medios de comunicación también tienen un grado de responsabilidad alto. Eh, Por supuesto. De hecho,
creo que somos los que más responsabilidad tenemos porque Y sí, también porque son somos formadores de opinión. y medios de entretenimiento Ujú. también, de alguna u otra manera. El otro día estaba mirando por YouTube unos videos viejos de Lelutier y yo decía, pensar que fueron tan progres en su medio, obviamente que son admirables, todavía no es Corona, por ejemplo, ¿no? Pero cómo el binarismo estaba tan presente hasta en estos sketches y estos obras y que son culturalmente, uno podría decir, bueno, no podemos decir que es un humor chabacano el de Claro. Lelutier, pero sin embargo, bueno, hay un montón de sketch, de sketch, no sé cómo llamarlos. De chistes. Sí, Sí, o de estas puestas que hacen y que son puramente desde ese lugar encaradas y haciendo humor en relación a, bueno, si un varón tiene que decir algo en femenino o en masculino. Hay uno que es Raúla, que era el que estaba mirando, que es como una canción que iba a ser interpretada por una mujer y no sé qué le pasa a la mujer y no puede cantarla y le canta el varón, y entonces cómo va adecuando la canción, porque él como varón, si no, era, o sea, no podía decirlo, claro, ¿no? claro. Y digo, bueno, igual un sketch que tenía como muchos años, pero eso, eh, hay que poder reflexionar. No digo que no lo dejemos de mirar ni que lo cancelemos. Digo, bueno, vamos a mirarlo con otra perspectiva y con otra intención también. Total, total. Inés, muchas gracias por venir. No, Un gracias placer. a vos y gracias por el espacio. Y bueno, lo bueno es que nos renovamos, ¿viste? No parece que cada tantos meses viene alguien distinto. Total, total. Así que bueno, gracias. Y bueno, y mañana, ya les decía, es el Día Mundial de la Diversidad Sexual. El 28 es el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, me parece que es importante en estos contextos seguir levantando estas banderas porque, bueno, hoy más que nunca. Eh, Porque por más que sean derechos conquistados, sabemos que, por más que esté en el papel, bueno, evidentemente los cambios sociales llevan mucho más tiempo y hay que seguir sosteniendo esas batallas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay mucha gente que lamentablemente ha perdido la vida, sobre todo digo en relación a, bueno, sabemos que las mujeres trans mayores de 40 las estamos considerando sobrevivientes, entonces digo, para Claro. entender de qué situaciones de vivencias estamos viviendo, o sea, estamos hablando. Es gente que ha sido vulnerada históricamente y que, bueno, sigue estando vulnerada. Y cuanto más crisis hay, sabemos que de qué lado cae siempre primero el golpe, ¿no? Siempre es infancias, eh, estos colectivos más, discapacidad, diversidad, mujeres, obviamente. Así que esto, momento para reflexionar y para pensar y también pensar no solamente en nuestra práctica profesional, sino en nuestro cotidiano. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Totalmente importante. Bueno, esto. Y hay memes que ya no deberían circular, hay chistes que no deberían circular, hay modos de dirigirme a los otros que no deberían, eh, o por lo menos nos deberían hacer ruido o incomodar. Así que eso. Excelente, excelente. Gracias nuevamente por venir. No, de nada. Un Bueno, placer. buenas tardes. Nos vamos a un cortecito rápido, ya nos quedan los últimos 5 minutos de este programa.